El sol caía sobre una tierra seca y agrietada. Las montañas lejanas se perdían en una bruma dorada, mientras el viento levantaba polvo y silencio. Entre aquel paisaje de sequía y desesperanza, un joven caminaba con una mochila al hombro y una mirada llena de fe. Su nombre era Elías, y aunque todos en el pueblo se burlaban de él, había algo en su corazón que lo mantenía firme. Mientras los demás rezaban por lluvia o culpaban al gobierno, Elías hablaba con las plantas. Les susurraba palabras de aliento, les pedía paciencia y cuidaba cada brote como si fuera un tesoro. «Están vivas», decía. «Nos escuchan, solo necesitan esperanza». Pero en una ciudad donde el agua se había vuelto un lujo, nadie creía en milagros verdes. Lo llamaban loco, lo señalaban en las calles, y algunos incluso se reían al verlo regar la tierra seca con un pequeño balde. Aún así, no se rindió. Día tras día, bajo el sol implacable, seguía sembrando, cantando y hablando con cada semilla. Lo que nadie imaginaba era que aquel joven, ridiculizado por todos, estaba a punto de cambiar el destino de una ciudad entera. En el pequeño pueblo de San Efraín, la tierra había olvidado cómo florecer. Los ríos eran cicatrices secas y el viento soplaba con un polvo que lastimaba los ojos. Los campos, que antes ofrecían maíz y esperanza, ahora eran llanuras muertas donde ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. Fue allí donde Elías, un joven delgado de cabello castaño y mirada serena, decidió desafiar lo imposible. Cada amanecer lo encontraba caminando hacia las afueras del pueblo, con su mochila vieja y un balde oxidado. Se arrodillaba frente a la tierra cuarteada, clavaba sus manos en la arena y susurraba: «Despierta. El mundo todavía cree en ti». Los vecinos lo observaban desde lejos, entre risas y burlas. Algunos decían que había perdido la razón después de la muerte de su padre, un campesino que dedicó la vida al campo sin recibir más que sequía y deudas. Otros lo llamaban el loco de las plantas, convencidos de que hablaba con fantasmas verdes que solo existían en su mente. Pero Elías no estaba loco. Había aprendido de su padre un secreto antiguo: que las semillas también escuchan, que la tierra siente y que la fe puede ser más poderosa que la lluvia. Con pequeñas botellas de agua que recogía del pozo del pueblo, regaba cada brote con paciencia. No buscaba gloria ni dinero. Solo soñaba con ver el verde regresar donde todo era gris. Una tarde, mientras los niños lo seguían para reírse de sus palabras, un rayo de luz dorada atravesó las nubes y cayó justo sobre el pequeño brote que Elías cuidaba. La tierra tembló levemente y por primera vez en años el aire olió a humedad. Algunos sintieron un escalofrío, otros callaron sin entender. Y aunque nadie lo admitió, algo había cambiado en aquel instante. Elías levantó la vista al cielo, con una lágrima resbalando por su mejilla seca. Sabía que ese era solo el comienzo. A la mañana siguiente, el rumor se había extendido por todo San Efraín. Algunos decían que habían visto una luz del cielo caer sobre el campo seco. Otros aseguraban que fue solo un truco del sol. Pero lo cierto es que, por primera vez en años, la tierra había exhalado un aroma fresco. Un soplo de vida que hizo a más de uno detenerse a mirar el horizonte. Sin embargo, ni siquiera ese milagro fue suficiente para cambiar las mentes endurecidas. Mientras Elías caminaba por el mercado con su mochila al hombro y las manos manchadas de tierra, las risas comenzaron. «Ahí va el loco de las plantas». «¿Y qué tal, Elías? ¿Tus flores ya te hablan? Cuéntanos, ¿cuándo vas a hacer llover?» Los vendedores, aburridos por la rutina y el calor, usaban su fe como entretenimiento. Los niños le arrojaban pequeñas piedras secas al pasar, y algunos vecinos más crueles le daban la espalda, como si su esperanza fuera contagiosa. Pero Elías no respondía. Caminaba en silencio, con los ojos fijos en el suelo, sabiendo que la tierra misma era testigo de su verdad. Al llegar a su pequeño huerto, se detuvo frente al brote iluminado por el rayo del día anterior. A su alrededor, otras semillas habían comenzado a despertar, rompiendo la costra dura del suelo con pequeños tallos verdes. Una lágrima le tembló en los ojos y sus manos se posaron con ternura sobre la nueva vida. «Gracias.
Por creer conmigo, susurró. Pero mientras celebraba aquel renacer silencioso, una sombra se acercaba. Era don Ramiro, el terrateniente más poderoso del pueblo. Con su sombrero de ala ancha y su bastón de madera oscura, observó los brotes con una sonrisa escéptica. «Esto no va a durar, muchacho. Esta tierra está muerta. Lo que haces es inútil». Elías levantó la mirada, firme y tranquilo. «Nada está muerto si todavía puedes sentir la lluvia». Don Ramiro frunció el ceño y escupió al suelo antes de marcharse. Pero en el corazón de Elías algo se había encendido. La fe no era solo un acto de esperanza, era un desafío. Esa noche, el cielo permaneció despejado y el aire se volvió frío y cortante. Elías no pudo dormir. Las risas del pueblo aún resonaban en su mente, pero más fuerte que todas era la voz de su padre, recordándole que la fe verdadera no se mide en palabras, sino en lo que uno siembra aun cuando no hay garantía de cosecha. Antes del amanecer tomó su mochila, una pequeña pala, y se dirigió al campo. El terreno, aún iluminado por la tenue luz de las estrellas, parecía un desierto sin alma. Sin embargo, Elías se arrodilló y comenzó a cavar con las manos desnudas. Cada golpe de tierra levantaba una nube de polvo que se mezclaba con su sudor. De pronto sus dedos tocaron algo duro. Era una vasija antigua, cubierta de símbolos tallados. Intrigado, la limpió con cuidado y al abrirla encontró dentro una mezcla de semillas doradas y tierra húmeda. Aquella humedad era imposible. La sequía llevaba años castigando el valle. El joven cerró los ojos, comprendiendo que no se trataba de casualidad. Alzando la vasija al cielo, murmuró: «Si esta es tu señal, prometo sembrar cada semilla con esperanza. Haré mi parte, y tú harás la tuya». Así comenzó su pacto con la tierra. Cavó decenas de pequeños hoyos, depositando con delicadeza cada semilla y regándolas con las pocas gotas que aún le quedaban. Cuando el sol despuntó, un rayo dorado cruzó el cielo, tocando la vasija como si confirmara su promesa. A lo lejos, una anciana observaba en silencio. Era Doña Luz, la curandera del pueblo. Sus ojos cansados se llenaron de lágrimas al reconocer los símbolos de la vasija. Eran de una antigua tradición de los guardianes del agua, los mismos que, según las leyendas, podían hacer florecer el desierto. Esa mañana, mientras el joven trabajaba, el viento cambió de dirección y un olor a lluvia recorrió el valle. Los primeros rayos del sol pintaban el cielo con tonos dorados y rosados cuando Doña Luz apareció en el horizonte. Caminaba despacio, apoyada en su bastón de madera, con los ojos fijos en la figura de Elías, que aún sostenía la vasija entre las manos. Sus pasos dejaban huellas suaves sobre la tierra reseca, como si la misma arena la respetara. «Esa vasija no es común», dijo con voz temblorosa al acercarse. «Pertenece a los antiguos guardianes del agua. Solo un corazón puro puede hallarla. Y solo quien cree sin ver podrá despertar su poder». Elías la miró sorprendido. Aquella mujer era conocida por su sabiduría, pero también por las historias que muchos consideraban simples leyendas. «¿Guardianes del agua? ¿Qué poder es ese del que hablas?», preguntó él con el ceño fruncido. Doña Luz extendió una mano sobre la vasija. «Estas semillas fueron creadas para renacer cuando la fe del hombre se agotara. Pero hay una condición. La tierra solo responderá si quien siembra lo hace con amor». «No con ambición», Elías guardó silencio. En su mente recordó las burlas, la pobreza, la sequía, y el deseo que lo movía no era otro que ver su pueblo vivir de nuevo. Asintió con humildad. «Entonces seguiré sembrando, aunque el mundo no crea». Doña Luz sonrió con ternura. «El agua vendrá cuando las lágrimas sean sinceras». «No temas, hijo. Los cielos te escuchan». En ese momento, una brisa suave recorrió el valle, levantando polvo dorado y moviendo las hojas de las primeras plantas que habían brotado. El sonido era tenue, pero parecía un susurro. La tierra había despertado. Mientras Doña Luz se alejaba, su silueta se desvanecía en la luz del amanecer, y Elías entendió que su misión apenas comenzaba. Pasaron los días, y Elías continuó sembrando las semillas doradas con paciencia infinita. Cada madrugada,
Antes de que el sol apareciera en el horizonte, caminaba hasta el campo con su balde oxidado, su mochila desgastada y la fe intacta. La tierra, que antes parecía muerta, comenzaba a cubrirse con pequeños brotes que desafiaban la sequía. El murmullo del viento cambió. Ya no era un silbido seco y cruel, sino un canto suave, como si las montañas respiraran con alivio. Los pájaros, que habían desaparecido hacía meses, regresaban poco a poco, posándose sobre las ramas nuevas. Algunos aldeanos empezaron a mirar aquel terreno con curiosidad. Otros, con miedo. Pensaban que si algo crecía allí, no podía ser obra humana. Una tarde, mientras Elías regaba las plantas con las últimas gotas que le quedaban, una sombra oscura cubrió el sol. Levantó la vista y vio cómo nubes pesadas y grises se formaban sobre el valle. El aire se volvió denso y un trueno rompió el silencio. Los niños salieron de sus casas y los adultos se acercaron incrédulos. Entonces ocurrió lo imposible. Las primeras gotas de lluvia tocaron la tierra seca. No eran muchas, pero bastaron para que el suelo agrietado absorbiera el agua como un tesoro. Elías extendió los brazos, dejando que el agua empapara su rostro. Una lágrima se mezcló con la lluvia, y su corazón latía con fuerza. Los vecinos que antes lo llamaban loco, ahora observaban en silencio, empapados y asombrados. Algunos cayeron de rodillas. Otros lloraban sin entender. Doña Luz, desde la puerta de su casa, sonrió con los ojos brillantes. «Te lo dije, hijo. Cuando las lágrimas son sinceras, el cielo responde». Elías se arrodilló entre las plantas, cerró los ojos y susurró: «Gracias». Los días siguientes fueron un milagro viviente. La lluvia, que antes era apenas un sueño, ahora caía cada tarde con dulzura, bañando los campos y llenando los pozos que habían estado secos por años. El aire olía a vida, a barro fresco y a promesa. Elías caminaba por su huerto convertido en oasis, con los pies hundidos en la tierra blanda, mientras los brotes verdes se transformaban en plantas fuertes que danzaban con el viento. El pueblo entero comenzó a cambiar. Don Ramiro, el mismo que había despreciado su fe, fue el primero en acercarse con la cabeza gacha. «Muchacho, yo no sabía. Pensé que estabas perdiendo el tiempo». Elías lo miró con serenidad y una leve sonrisa. «Nunca es tarde para creer. La tierra solo pide respeto y paciencia». Poco a poco los aldeanos se unieron a su labor. Mujeres, ancianos y niños llegaban con baldes, semillas y herramientas viejas. Lo que antes era un desierto agrietado se convirtió en un mosaico de colores, con flores silvestres, cultivos y árboles que devolvían sombra al valle. Doña Luz, observando desde su porche, elevó sus manos al cielo y murmuró una oración. Así renace la esperanza, cuando un corazón puro la siembra. Con el paso de los meses, San Efraín dejó de ser un pueblo olvidado. Agricultores de otras regiones llegaban para aprender de Elías, el joven que hablaba con las plantas, aquel a quien llamaron loco, y que terminó salvando la ciudad de la sequía. Una tarde, mientras el sol se ocultaba entre montañas verdes, Elías colocó la vasija dorada en el centro del campo, como símbolo de gratitud. La tocó con la mano y susurró: «Gracias, Padre, por recordarnos que la fe es la semilla más fuerte. Dicen que los locos son aquellos que ven esperanza donde otros solo ven desierto». Elías fue ridiculizado, señalado y rechazado, pero nunca dejó de creer. Mientras todos esperaban un milagro del cielo, él eligió sembrarlo con sus propias manos. Su fe no solo devolvió la lluvia, sino también la dignidad de un pueblo que había olvidado mirar hacia la tierra con gratitud. Porque cuando alguien actúa con amor y pureza, el universo conspira para florecer junto a él. Hoy, San Efraín ya no es un valle seco, sino un símbolo de lo que puede renacer cuando un corazón se niega a rendirse. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te han llamado loco por creer en algo imposible? Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en más historias donde la fe, la esperanza y el amor transforman el mundo.